Saludos para todos, que el Padre los siga llenando de bendiciones. Bien, en la enseñanza pasada de primicias hablamos de lo que es la diferencia entre lo que es una ofrenda, el diezmo y la primicia. Es decir, la naturaleza que hay implícita en cada una de ellas. Decía que la ofrenda eh, no nos resta, no suma, no multiplica, sino que es como un intercambio. Yo doy y así mismo recibo. En la medida en que doy, así mismo recibo. Entonces no es importante la ofrenda. Yo pienso que sí. Si Dios la diseñó, pienso que sí. El hecho de que no haya hablado en profundidad acerca de la ofrenda no implica de que no sea importante, porque de alguna manera la ofrenda nos guarda de la avaricia, nos mantiene en una actividad, en un ejercicio constante de ejercitar nuestra generosidad con Dios. Eh, el diezmo. Al diezmo. Sé que pueden quedar preguntas, pueden quedar igual cuestionamientos, es decir, no estoy de acuerdo. Por ejemplo, alguien puede decir, no, el diezmo no trae revelación, la trae el Espíritu Santo. Wow. Y sí, el versículo dice que habrá alimento en la casa, es decir, traen los diezmos y habrá alimento en la casa de Dios. Dios es el que nos da el alimento. Él fue el que nos proveyó el Cordero Pascual, quien es nuestro alimento, el pan que descendió del cielo y que da vida a los hombres. Dios es el que nos alimenta. Pero lo que hace que pueda estar yo en una posición transversal, es decir, en una posición legal, jurídica, para poder recibir la revelación, es el diezmo. O sea, el diezmo tiene que ver con un tema jurídico, con un tema legal. O sea, el diezmo es mucho más profundo de lo que la religión nos ha hecho pensar acerca del diezmo. Entonces sé que pueden quedar lagunas, pueden quedar preguntas. Con tranquilidad me puedes escribir y las voy a responder, ¿sí? Porque sé que pueden quedar preguntas, pueden quedar lagunas porque no es el tema abarcar, solo estoy eh, poniendo sobre la mesa la diferencia que hay entre lo que es una ofrenda, un diezmo y una primicia. Ahora, la primicia tiene un carácter multiplicativo, les decía. El anterior no dije mucho de primicia porque el tema en cuestión es de primicias, entonces lo vamos a ir abarcando. Eh, algo de lo que yo hago cada año, les decía, aumento mi capacidad de diezmo, de igual forma aumento mi capacidad de primicias. Eh, el mismo porcentaje que doy de diezmo, doy de primicia. O sea, cada año estoy aumentando mi diezmo y mi primicia, en lo personal. Ah, por si alguna cosa, mis hijos también diezman, también dan sus primicias, al igual que mi esposa. Como familia hacemos todo esto. ¿De qué dan tus hijos? Bueno, de todo lo que les llega a ellos, tienen que diezmar. Pero ellos no entienden el asunto, pero sus papás lo entienden, entonces nos movemos en ese nivel de entendimiento. Ahora tú vas a ver que Abraham dio los diezmos de Leví. Es una cosa que todavía estoy masticando. ¿Cómo? Si ni siquiera había nacido Isaac, ni siquiera había nacido Jacob, quien es el papá de Leví. Pero dice que Leví, para decir correctamente el texto, Leví dio sus diezmos en Abraham. Es una cosa que todavía estoy masticando. Bien, en esta oportunidad eh, vamos a hablar de un tema mucho más práctico, ¿sí? Porque pueden decir, sí, está bien, yo quiero experimentar esto, pastor, quiero caminar en esta obediencia de las primicias, porque es el tema que estamos hablando. Con esto no quiero restarle importancia a lo que es la ofrenda y al diezmo, ¿sí? No quiero decir que porque esté hablando de primicias ahora sea más importante que el resto. Es como decir que el Padre es más importante que el Hijo, o que el Hijo es más importante que el Espíritu Santo. Para nada. Y no me extrañaría que esto tuviese que ver también con la Trinidad. Bueno, es una especulación. Mm, solo porque mi Padre es un Dios de diseños. Y nada está tirado al azar, nada sobra. Todo está ordenado en todo un plan previamente ordenado, diseñado por el Altísimo. Entonces decía,
solo que cada una tiene un diseño particular. Al igual que el Padre tiene una personalidad, el Hijo tiene una personalidad, el Espíritu Santo tiene una personalidad, pero son un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, entonces les decía, hablemos de una manera práctica en las primicias. ¿Cuándo debo dar primicias? Entonces, en esta oportunidad, en esta enseñanza vamos a hablar del cuándo, del cómo y a quién se debe dar. O dónde, ¿sí? Cómo, cuándo, cómo y dónde. O ese dónde también a quién. ¿Cuándo? Entonces pongamos ejemplos prácticos. Leamos algunos pasajes que tengo por aquí. Miremos este primer pasaje, Deuteronomio, en capítulo 18, el verso 4. Dice, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de la lana de tus ovejas, le darás. Hablando de primicias de todo lo que administre una persona. Otra partecita por acá, Deuteronomio 26. Hay muchos pasajes que hablan de primicia. Deuteronomio 26, versículo 1. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra. Todas las primicias que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Dice dónde poner las primicias. Dice cuándo darlas. También dice a quién darlas. Dice cuándo, dice cómo y dice dónde. Y te presentarás al sacerdote, nota, que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Bueno, segunda de Crónicas, capítulo 31, también nos dice acá, versículo 5, dice, cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Entonces lo que podemos ver es que el uno no anula el otro. Es decir, no porque yo dé primicia ya no voy a dar diezmo, ya no voy a dar ofrenda. No, ninguno reemplaza al otro, porque ambos tienen cada uno tiene su propia naturaleza. Bien, ¿cuándo damos primicias? Pongamos ejemplos, me van a escapar muchísimo, voy a escoger algunos. Una persona que empezó un negocio. ¿De qué, pastor? Empecé un negocio de empanadas, ¿qué te digo yo? Empecé un negocio de venta de ropa, lo que sea, el negocio que tú empieces. Bueno, empecé el negocio hoy. Y todo también tiene que ver con mi corazón al momento de dar mis primicias, porque la escritura no dice un porcentaje como en el diezmo, no dice el diezmo damos la décima parte, el 10% de nuestros ingresos. Pero la escritura no pone un porcentaje para las primicias. Entonces, ¿cuándo damos? Es decir, cuando yo empiezo un negocio. Entonces, la primera venta de un día, de una semana, o la primera empanada que venda es del Señor, porque es la primicia, es el primer fruto de este negocio. O hay unos que dirán, son mucho más generosos y dirán, todo lo que yo venda la primera semana, Señor, será tuyo, es mi primicia a ti. Otros dirán, el primer día todo lo que venda será del Señor. Otros dirán, no, todo lo que yo venda el primer mes será del Señor. Hay gente que por lo menos hace lo siguiente, digamos, el primer mes de cada año dan su primer sueldo completo. Pero yo no he llegado a ese nivel todavía. Voy en aumento. Pero lo hacen así, o digamos los que reciben de manera quincenal,
su salario, pues dicen la primera quincena será para el Señor. Entonces, cuando la damos, he puesto un ejemplo de cuándo darlo. Hay gente que trabaja, digamos, en el salón de belleza, que te digo yo, trabaja por día, es decir, mi primer día de trabajo la primera semana de trabajo será del Señor. Entonces sabes que todo lo que te paguen de esa primera semana, entonces no vas a diezmar de esa primera semana, porque lo está dando todo. Vas a diezmar ya de lo siguiente. Entonces la primicia siempre es los primeros frutos. Entonces, en lo particular, digamos, siempre acostumbro que el primer año, hablando cronológicamente, de manera en calendario, en enero siempre doy primicias. Porque es el primer mes. Es hablando en temas de calendario. Es el primer mes. Entonces, tan pronto recibo mi primer salario, entonces saco el porcentaje que corresponde para ese año o que he dispuesto para ese año. Hay personas que, digamos, dicen, no, entré por primera vez a una empresa, entonces tu primer salario, de ahí sacas un porcentaje y al Señor. Sin importar que quizás no entraste en enero, entraste quizás en junio, en julio, no importa el mes, pero es un primer fruto de un trabajo, de un empleo. Entonces lo das al Señor. ¿Cuándo? Lo tenemos claro. ¿Cómo lo damos? Conforme yo dispongo en mi corazón. ¿Sí? Con mucho regocijo. O sea, la primicia tiene mucho más por expresar. ¿Sí? Es una expresión de honra al Señor porque son los primeros frutos, lo primero que yo he recibido, se lo doy a Él porque Él es lo primero, el mandamiento lo dice, amarás al Señor tu Dios. En toda la escritura está expresada que Dios debe ser lo primero, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, es un tiempo donde podemos declarar ante principados y potestades que estamos recibiendo la cosecha conforme el Padre ha dicho que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Hemos sido benditos por nuestro Padre. Y nuestras primicias son el testimonio de que Él nos ha bendecido. Los frutos de una cosecha. Entonces lo damos conforme disponemos en nuestro corazón. Hay gente, como les digo, dan todo el sueldo, otros dan la mitad, otros dicen yo doy un día. Entonces creo que está claro de cómo hacerlo. Ahora, ¿dónde lo doy? ¿Dónde te congregas? ¿A quién se lo doy? A la autoridad de ese lugar. La persona que Dios puso, tu pastor. No puedes enviarlo a enlace. Tú puedes, si quieres, ofrendar en enlace. Puedes hacerlo. Tú puedes ofrendar en cualquier lugar que Dios te indique hacerlo. Pero siempre lo que es diezmos y primicias se dan a tu autoridad. Yo tengo una autoridad y esa es autoridad a la que yo le entrego mis diezmos y le entrego mis primicias. No lo mando a enlace. No porque tenga algo contra enlace, no, sino que es un tema de que es la persona que me está cubriendo espiritualmente. Sí, es mi autoridad espiritualmente, entonces a esa persona le damos nuestros diezmos y nuestras primicias. Si tú no te congregas en ningún lugar, pues te invito a hacerlo. Te invito a hacerlo porque te estás perdiendo de una bendición muy grande, porque no puedes llevar las primicias a cualquier lugar. No, pero yo lo llevé a la iglesia de allí, pero es nuestra autoridad. Entonces no es dejarla en cualquier lugar, no hay una persona que diga, yo me congrego en tal lugar, entonces se la llevo al pastor Wilber. No, llévalo al lugar donde tú te congregas, al que es tu autoridad. Ahí debes dejar tus diezmos y tus primicias. Ofrendas puedes darle a quien quieras. Entonces creo que de alguna manera he podido explicar de una manera muy sencillita eh, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y dónde hacerlo. De igual forma, si hay preguntas, pastor, pero pasa de que mmm, pasó el mes de enero, o sea, el primer mes, y ya como es el primer mes, pues entonces no doy ya en todo el año. No, uno puede seguir dando primicias. Es decir,
Hay mucha gente que lo hace durante todo el año, es decir, como le pagan quincenal, le pagan semanal, siempre, digamos, puede pasar de que una persona diga, siempre el primer día de cada mes le voy a dar eso al Señor, su primicia, entendiendo que la primicia no anula el diezmo ni la ofrenda. Entonces todos los meses una persona puede dar primicia tranquilamente, todo tiene que ver con un tema del corazón. En lo particular, yo doy solo en enero y ahora lo estoy haciendo cuando el Señor me ha ido trayendo este entendimiento de las fiestas, lo hago en la fiesta de primicias también. Está en la fiesta de primicia, que más o menos es por ahí, por alrededor de abril, mayo, junio más o menos. Está ese tiempo de primicias, esa fiesta de primicias, también apartamos primicias como familia y las presentamos. Entonces durante el año, no siempre doy solo 2 veces, sino porque hay situaciones que a veces se sueltan durante el año, que te digo, yo empecé un negocio y pues no voy a decir, no, no voy a dar porque no es ni enero ni es fiesta de primicia, entonces no voy a dar primicias. No, lo hacemos, sin importar el mes que sea, porque hay un fruto, hay un primer fruto. Y la ley me dice que el primer fruto, el primogénito, le pertenece a mi Señor. Entonces esto es un tema de honra a nuestro Padre. Entonces yo lo hago. Por favor, si hay preguntas, escríbame. Tienen mi número de WhatsApp, me pueden escribir, pastor, no, ¿podrías ampliar un poquito más esto? No, no entendí mucho esto. No me quedó claro cuándo, cómo y dónde hacerlo. No hay lío, lo volvemos a explicar. Pero entonces creo que fui bastante claro cuándo hacerlo, cómo hacer esto y dónde hacerlo. Que se salga parte de nuestra vida el poder incorporar este poder tan tremendo que hay en las primicias. Espero hablar un poco más, porque es un tema muy extenso. Estoy buscando que tú tengas un entendimiento de por qué hacer lo que hacemos. Bien, Señor los siga bendiciendo grandemente.